Buenas tardes a todos. Y como digo siempre, los que luego nos escuchan por el canal, pues buenas tardes, que se lo agradecemos también le agradecemos a Dios de que podamos tener algo que dar, ¿no?, de parte de Dios, ¿no? Y todo lo que venga de parte de Dios, bueno es. Tenemos en la palabra de Dios muchas cosas que a veces las dejamos a un lado y pasamos mucho tiempo hasta que se nos olvidan. Y lo que voy a compartir yo hoy tiene que ver un poco con esto. El otro día hablábamos de la templanza como algo que lo dejamos en un lado. Nos preocupamos mucho al principio, cuando recién convertidos o cuando llevamos poco tiempo, porque vemos muy claro de que mis reacciones, mis impulsos son muy contrarios a los de Dios. Entonces ahí sí que hay una preocupación de que el fruto del Espíritu pues esté, ¿verdad?, con un crecimiento y demás. Me preocupo por ello, pero luego ¿qué ocurre? Que con el tiempo parece que como que he ido consiguiendo que mi impulso acerca de la manera de pensar, la manera de actuar, de todo esto, pues como que ya lo tengo muy controlado. Y no es así. La naturaleza humana tiene que estar siempre sometida a la verdad de Dios, porque si no, volveremos a estar no vamos a poder agradar a Dios en ese punto, ¿no? Entonces, que no se nos olvide nunca nada de lo que escuchamos, nada de lo que tenemos que hacer, porque siempre esperamos que Dios haga todo, y eso no es así. En nuestras oraciones muchas veces es que Dios haga esto, que hace esto, haz lo otro, dame esto, dame lo otro, y se convierte nuestra oración en un listado, ¿verdad? Pero cuando llega el momento de parar, de hablar, de pedir, ese es el momento de escuchar. Y como no tengamos cuidado con esto, nos puede pasar a todos, a todos, que estamos orando y como ya he terminado de orar, pues doy por hecho que mi momento devocional de oración de la mañana ha terminado. Y no es así, ¿verdad? Entonces, bueno, hay un punto, dicho ya todo esto, que hay que tener mucha precaución, ¿vale? Es de resistir al Espíritu Santo. Dice, bueno, pero eso lo hace la gente del mundo. No. La gente del mundo no conoce al Espíritu Santo. Los que resisten al Espíritu Santo somos los cristianos. Y cuando nos acostumbramos a resistirle, ¿verdad?, el Espíritu Santo llega un momento en que de ese tema no hay voz. ¿Que te abandona? No te abandona, pero no te vuelve a hablar. Cuando ya es algo muy continuado, te digo que es resistir al Espíritu Santo. Y es un tema que no podemos dejarlo tampoco a un lado. Porque lo hacemos ya, si nos hemos acostumbrado a vivir así, lo tenemos como normalizado, ¿vale? El Espíritu Santo nos dice, no esto, pero lo hago. Dice, entonces, si sabes lo que tienes que hacer y no lo haces, esto te cuenta como un fallo delante de Dios. Te cuenta como pecado, como que has fallado en el blanco. Que tú como el arquero, ¿verdad?, que ese es la imagen que usa Pablo, el arquero está despistado o está queriendo dar al blanco, pero por una cosa o por otra falla, ¿verdad? Te cuenta como fallo. Entonces eso se llama resistir al Espíritu. Y cuando le resistimos, estamos diciendo que tú dices esto, pero yo hago esto. Tú dices esto y yo hago esto. Y es un continuo. Ahí no puede haber nada bueno. Yo no puedo recoger nada bueno de ahí, ¿verdad? Si es que me he conformado hasta donde yo creo que he llegado
Con el Señor, pues no me voy a preocupar de ese tema, lo tengo ahí y ya me he acostumbrado a resistir al Espíritu Santo, ¿vale? No está bien y las consecuencias las vamos a sufrir, ¿verdad? Y a veces creemos que es algo inmediato, pero las consecuencias vienen a lo mejor con tiempo y tiempo hacia adelante, por resistirle, ¿verdad? O sea, que se nos quite la idea de nuestro pensamiento cristiano de que puedo resistir y puedo hacer como yo quiera. Y no solo eso, que no es para la gente que no conoce a Dios, no es para ellos, es para nosotros, ¿sí? Otra cosa sería enemigos de la cruz, que también lo encontramos aquí. Pero el tema que nos trata hoy está en un pasaje en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17 y versículo 17. Es una porción que lo conocemos o se conoce como la oración sacerdotal de Jesús. ¿Sacerdotal por qué? Porque habla de intercesión. Un sacerdote no es lo que conocemos en la religión tradicional, no. Un sacerdote bíblicamente es el que media, el que está entre el hombre y Dios. Y los intercesores como cristianos, somos los cristianos mismos, intercedemos. Y en oración, en ayuno, hay una intercesión. Estamos entre una persona y Dios. Entonces, lo conocemos este capítulo por la oración sacerdotal de Jesús, ¿vale? Los que tenéis una Biblia en la que tiene las palabras que habló Jesús directamente en rojo, no sé si os habéis dado cuenta, si tenéis esa Biblia que está escrita así, que todo el capítulo está en rojo. ¿No os habéis dado cuenta? Todo el capítulo. No es muy común. Ahí vienen ciertas cosas que dijo Jesús, 2, 3, 4 versículos, otra por aquí y tal, pero solo hay 2 renglones que están en negro, que es como empieza este capítulo. Yo no voy a hablar de esta oración cosa por cosa, vamos a decir, mejor dicho, versículo por versículo. Me voy a centrar en uno, que es el que me vino a mí de parte de Dios para compartirlo con vosotros, ¿vale? Entonces, hay que leerlo, todos en nuestra vida personal, con la palabra de Dios, lo leemos. Pero hoy nos vamos a centrar y nos vamos a ir del capítulo 17 al versículo 17, ¿vale? 17 y 17. Ahora dice, bueno, si queréis, podríamos ir un poquito atrás. En el 15 dice, no ruego que los quites del mundo. Jesús estaba intercediendo por sus discípulos, sino que los guardes del mal. Dice, Padre, no te pido esto por ellos, que los quites de este mundo. Las cosas no funcionan así. Tenemos que estar en este mundo. Dios ha creado la tierra, este mundo, para que vivamos en él. Entonces, es que imaginaros que todo el que cree en Cristo es quitado del mundo. Y vuelve a querer otro, ¿y cuántos miles han creído en el mundo entero hoy? No sabemos. Pues todos estos dicen, bueno, son quitados del mundo. Seremos quitados, pero no de esta manera, ¿vale? Dice, no te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes, que haya una guarda, que haya una protección del mal, ¿verdad? Entonces eso es la parte que Jesús pedía al Padre. Aquí hay una parte que nosotros también tenemos que tener voluntad de guardarnos del mundo. Si no hay voluntad, no hay un deseo de verdad de guardarnos, pues claro, esta oración de Jesús no va a ser realmente efectiva en mí. No que esa oración no sea efectiva, o ni mucho menos. Esto está y se está cumpliendo. Sin darnos cuenta, se está cumpliendo. Pero mi voluntad
¿Está por esto? Eso es lo que nosotros nos preguntamos y eso es lo que debatimos en nuestra vida interior. ¿Yo me guardo del mal o estoy rozando siempre mal? ¿Sé lo que es el mal? ¿Sé lo que es el bien? Es que eso es importante porque nos vamos a encontrar mucho estas palabras, el mal y el bien. Y necesitamos saber a qué llama Dios el mal y a qué llama Dios el bien. Vamos a decir algo sencillo. El mal tiene que ver con el maligno, con lo que es contrario a Dios, con lo que no tiene nada que ver con Dios. Sin embargo, el bien tiene que ver con benignidad, no benignidad en sí, perdón, sino con Dios, porque Dios es, en su naturaleza, bueno. Dios es bueno. Entonces, todo lo que viene de Él es bueno. Dice, bueno, pero hay cosas que Dios me pide que no las considero tan buenas, pero eso es nuestra naturaleza, nuestro pensamiento. Pero cuando te entregas a eso que crees que no es bueno para ti, pero viene de parte de Dios y te rindes, al final dices, Señor, perdóname porque he dudado de ti, de lo que yo creía que no era tan bueno o no era bueno, me he rendido, he reconocido, me he arrepentido y ahora veo que sí que es bueno. Esto es una gran lucha que mucha gente tiene. Y sobre todo los que están oyendo el Evangelio y todavía no se han entregado a Cristo. ¿Ves? Dice, bueno, pero esto no puede ser bueno. Si es que parece como que mi identidad, quien yo soy, todos los pensamientos que yo tengo y que he luchado por ellos, todos mis proyectos por los que he luchado, van a tener que desaparecer, porque Dios me dice que tiene un proyecto mejor, que es bueno, porque es voluntad buena, voluntad de Dios, tiene pensamientos limpios, tiene una identidad nueva, y eso es como un conflicto. Pero ahora párate a pensar. Dice, si yo creo que Dios es quien dice Él que es, ¿por qué tengo miedo? ¿Por qué no me entrego a Cristo? ¿No? ¿Qué voy a hacer si no tengo a Cristo en mi vida? Estaré perdido, ¿verdad? No tengo identidad. Entonces, de lo que se trata es siempre buscar el bien y lo bueno de Dios. Y la voluntad de Dios es buena. ¿Habéis leído esto en la Biblia? Es agradable y es perfecta. Perfecta quiere decir, aparte de perfecto, lo que conocemos como perfecto, de que no hay ningún tipo de fallo ni de error, que nos completa. La palabra perfecto tiene que ver con ser completados. Cuando dice ser perfectos como yo soy perfecto, no quiere decir que un día llegará un cristiano a ser igual de perfecto que su Señor. Lo que está diciendo es que vas a empezar a ser completado en todo lo que, ¿verdad?, tiene que ver con el carácter de Cristo. Tengo muchas lagunas, tengo muchas fallas, tengo eslabones cortados y mi vida cristiana no tiene una armonía que se asemeje, que tenga la semejanza del carácter de Cristo. Pues eso es lo que está diciendo, sé perfecto. Y cuando el Señor te manda algo, Él te va a ayudar. Él ya tiene todo previsto. Tiene eso previsto para ti y para mí. Y el Señor no coge y te abandona en esa lucha, sino que está contigo y va completándote. Entonces, por eso, lo bueno de todo es que nos veamos unos a otros como que estamos siendo completados, siendo cambiados, que ya no hay tanto eslabón roto, sino que hay una armonía en nuestro carácter. No, por un lado soy, y por otro, no soy, casi soy como un pagano. Entonces, eso es fruto del Espíritu. Es lo que habla en Gálatas.
El fruto del Espíritu es esto, ¿verdad? Hay cristianos o creyentes, vamos a decir, que tienen dones, porque Dios da dones. O sea, nos provee de dones, de poder para su obra. Sí, eso es verdad. Él ya nos ha elegido, nos ha apartado, que es a donde vamos a llegar, nos ha apartado para ciertas cosas y para que nosotros, ¿verdad?, vivamos una vida santa. ¿Sí? Entonces, nos da dones, dice, ¿cuáles? Los que yo pido, no, los que Él quiere darme. Entonces, tenemos los dones por un lado, pero ahora tenemos el fruto del Espíritu Santo. Yo quiero que penséis esto. Hay creyentes, como dije, que el fruto del Espíritu es muy, muy débil. El carácter semejante a Cristo es muy débil, pero tiene dones. ¿Esto puede ser? Pensarlo. Porque una cosa es una cosa y otra es otra. Os voy a dar una pista. Pensar en la iglesia de Corinto. La iglesia que tenía muchísimos dones, pero el fruto del Espíritu no se veía. Tenían, muchos problemas, mucha dificultad. Entonces, esto es para que lo pensemos. ¿Sí? Vamos a una armonía, vamos a una perfección. Vamos a que nuestro carácter no sea el mismo carácter, las mismas señales, que esto mejore muchísimo. Y esto no lo puedo hacer yo. Yo tengo que desearlo. Deseo ser otra persona. Dice, bueno, ya lo eres porque ha obrado el Espíritu Santo en ti, haciendo un nacimiento de nuevo en tu vida. Te has regenerado. Ese es el primer paso. Entro ahí y lo siguiente es que entramos en un proceso de santificación. Justificación y santificación. La justificación es una posición, ¿vale? Una posición delante de Dios. ¿En qué posición me encuentro yo hoy delante de Dios? ¿En qué posición estoy? Si me hago una imagen como que Dios me está mirando, me está viendo, y yo tengo que mirarle a Él cara a cara, ¿no? Buscarle, quiere decir, me pongo cara a cara con Él. ¿En qué posición crees que estoy? Soy buena gente. El Señor ahí no va a contestar nada porque ya lo ha dejado escrito. Que no es cuestión de ser buena gente. No es cuestión de eso. Entonces, ¿en qué posición estoy? La justificación es una posición. ¿Cómo estoy delante de Dios? Justificado. ¿Qué significa esto? ¿Que Dios me ha perdonado? Sí. Pero la posición que tengo realmente es una posición de soy inocente. No porque no haya hecho nada, sino porque el Señor me sustituyó. Y eso es muy fuerte. Y el que entiende eso en su corazón no anda de cualquier manera. Dice, el Señor me ha sustituido. Ha pagado por mí. Entonces me ha puesto en una posición delante de Dios mismo, en su presencia me ha puesto como alguien perdonado, sin culpa. Y tengo acceso a la salvación eterna. ¿Entendemos esto? Yo creo que sí. Pero esto hay que conservarlo. Tiene que madurar, tiene que aumentar, tiene que haber convencido de verdad de que esto es lo que yo pienso, no porque me lo sé de memoria, sino porque de verdad esto es lo que hay dentro de mi corazón, de mi espíritu, de lo más profundo de mí, que estoy en una posición delante de Dios, estoy justificado. Alguien me justificó.
soy culpable, pero alguien se presentó, y este es el Señor Jesucristo, y dijo, yo pago por él queda libre. Hoy he hecho esto y me recuerda a una persona que hacía mucho. Sí, como diciendo, lo que estamos hablando, lo que Dios nos ha dado. Y es muy importante. Dice que las palabras de los pastores son como espinas. ¿Para qué? Para que el rebaño, para poder cuidar al rebaño. Y a veces todas estas, las predicaciones, a veces nos constriñen, a veces nos enseñan, nos edifican, pero nos constriñen. Sentimos como la palabra dada, en la predicación que se ha dado, ha sido como una punzada en mi corazón. Eso hay que tenerlo en cuenta. Todo forma parte del plan y del proceso de Dios. ¿Vale? Es muy importante. Pues la justificación, después viene un proceso. Y ese proceso se llama santificación. Dije al principio, digo, hay cosas como que las vamos arrinconando, dejándolas a un ladito. Me declaro, soy un santo de Dios, ¿verdad? Pero mis hechos tienen que demostrar de que soy santo. De que he sido apartado para ser santo. ¿Quién me apartó? El Señor. Me santificó. Vamos a leerlo. 16. No son del mundo. Dice, como tampoco yo soy del mundo. Nosotros ya no somos del mundo. El que es cristiano, ya no. No somos del mundo. Dice, ni yo tampoco, evidentemente, dijo Jesús, yo no soy del mundo. Y esto está hablando con el Padre. Ahora, 17, que es el que nos tiene. Dice Jesús al Padre, santifícalos. ¿Qué podemos decir de esto? Santifícalos. ¿No? Apártalos. Apártalos para mí. Dice, porque el Señor es el que va a presentar a su iglesia, santa. Y se la va a presentar a Él mismo, sin arruga y sin mancha. Eso es así. Pero dice, santifícalos en tu verdad. Ese es el medio. El medio por el cual un creyente, uno que ha sido justificado, entra en un proceso de santificación. Dice, bueno, la santificación me suena a algo santo, ¿no? Algo limpio, algo puro, algo que está apartado de la perversión, de la mundanalidad, de mi naturaleza que sale de todo, ¿vale? Me suena eso. Bueno, por ahí vamos bien. Pero eso no lo puede hacer nadie por sí mismo. Y llevamos unas cuantas predicaciones o reuniones que hablamos de que todas las cosas que tienen que ver con una obra interna de Dios, hay un artífice, hay un encargado, que es el Espíritu Santo, porque es nuestro consolador y nuestro ayudador, y nos ayuda en todo. Y si no fuera por Él, nadie puede, ¿verdad?, liberarse, ni librarse, ni santificarse. Es imposible. Puedo aprenderme la Biblia de memoria. Dice, sí, me la aprendo, porque el Señor dice que santifícalos en tu verdad. Ahora, sigue diciendo, ¿tu palabra qué es? ¿Verdad? Dice, pues entonces me aprendo la Biblia y ese es el medio para yo ser santo. Me lo aprendo y lo hago. Mira, si esto que estamos hablando ahora no es una obra del Espíritu Santo, eso no puede durar. Porque es algo que tiene que ver con una voluntad, una fuerza de voluntad, un querer humano, un querer, cuando simplemente hay que entenderlo y decir, el Señor
es el que me ayudará. Dice, ¿necesito yo ser apartado de este mundo? Sí. Que no entendamos nunca que ser apartado del mundo tiene que ver que no nos hablemos con el vecino, porque el vecino, menudo es. El vecino es toma. Y el de abajo, y el otro, no quiere decir eso. Porque Jesús dice, no ruego que los quites de ahí. No los quites de ahí, del mundo, sino que los guardes de todo esto. ¿Vale? El Señor nos guarda, pero a la vez nos da una misión en este mundo. O estamos en este mundo para estar en la iglesia, los cristianitos, todos aquí, y hola hermano, qué bien, gloria al Señor. Sí, pero hay una misión externa, fuera, ¿verdad? El maestro lo que hace es meter a toda la iglesia en el salón para enseñarles. ¿Qué es lo que hace el evangelista? Fuera, lo saca a todos y ir a predicar el evangelio. ¿Ves? Entonces, nos equilibramos, aprendemos, nos gozamos juntos en el Señor, pero tenemos una misión. Santifícalos, Señor, apártalos. El medio es la verdad. La palabra de Dios es la verdad, es el medio por el cual vamos a ser santificados. Hay personas que intentan apartarse de ciertos ambientes, y a veces sí que es bueno, porque tiene que ver con apartar, porque no es muy conveniente, es algo tan fuerte, y yo ya no estoy en esas cosas, y me afecta mucho, y prefiero salir de ahí. Bueno, vamos a decir que tiene que ver con apartarse y salir a otro lado. Pero aquí lo que está hablando es de algo que tiene que ocurrir, que está ocurriendo. A veces no nos damos ni cuenta que está ocurriendo en nosotros continuamente, porque hay voluntad de que el Señor lo haga, porque no estamos resistiendo al Espíritu Santo. Y el que le esté resistiendo, que se ponga manos a la obra. Porque yo estaba mirando no sé, para hacer un estudio, siempre digo lo mismo y luego se cruzan otros mensajes y al final no acabamos. Pero en la palabra de Dios encontramos la palabra pecado, encontramos la palabra transgresión, encontramos la palabra inicuos, ¿no? La iniquidad. Y encontramos luego otra palabra. Y a veces parece que como que cada una de estas cosas se usa dentro de un contexto diferente, pero no tiene que ver con eso. Cuando yo decía que nos acostumbramos a resistir al Espíritu Santo, acabamos está siendo transformada nuestra naturaleza interna. Y eso le pasó a David. Y era un hombre conforme al corazón de Dios. Y él habló de, Señor, perdona mi pecado, mi transgresión, mi iniquidad. Si es todo lo mismo, se podía haber ahorrado la palabra todas estas declaraciones. Pero cuando llegamos a este punto, es porque progresivamente hemos ido una y otra vez, hasta que nuestro interior se ha transformado de tal manera, y el ejemplo está en David. Al final acabó adulterando, asesinando, tremendo. O sea, no es lo mismo. ¿Sí? Bueno, no nos vamos a ir a otro tema, pero hay en otra versión donde este versículo dice, hazlos santos con tu verdad. Quiere decir que no hay otra manera de santificarse. Es con la verdad.
Dice, enséñales tu palabra, la cual es verdad. La verdad, la palabra de Dios es verdad y ella es la que nos santifica. Y ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué? Hay que dar cuentas de cómo pienso, de cómo hago y con quién lo comparo. ¿Con quién comparo? Si esto es verdad, si es verdadero, si está bien o si está mal. Tengo que tener algo para poder compararlo, para yo poder saberlo. ¿Sabéis lo que es? La palabra de Dios. Cuando nosotros damos cuenta de estas cosas, mirando la palabra de Dios, ahí vemos la referencia de lo bien o de lo mal. Y eso nos santifica, eso nos aparta del mal. Si somos obedientes. Si no, bueno, pues quedará como algo que me he aprendido. Pero no se trata de eso, ¿vale? La santificación de los creyentes es un proceso que dura toda la vida. ¿Tienes paciencia? Hemos visto muchas personas que creen y al nada de tiempo ya quieren estar tan bien como el hombre o la mujer que lleva no sé cuántos años y años caminando con Cristo. Se impacientan y se agobian ellos mismos, se agobian ellos mismos diciendo, no avanzo, no cambio. Bueno, todo tiene un proceso. Todo tiene un proceso. Conforme a la fe que tengas, que es la que Dios te ha dado, suficiente, se formará y irá haciendo el Espíritu Santo un proceso. Dice, vale, yo lo único que busco de Dios es estar bien, que mi vida en esta tierra me vaya bien. Bueno, es que el Señor vino a buscar al perdido, para salvarle, no vino para que tú estarías y yo estaría bien a gustito en esta tierra. No es así, y mucha gente se confunde y no encuentra, ¿verdad?, la verdad de Dios, porque cree que el Señor es el que va a hacer que tu vida sea próspera, que sea feliz, que sea todo paz y no tenga ninguna necesidad de nada, y eso lo tiene que hacer el Señor. No va por ahí. El Señor nos va a bendecir y nos va a dar y nos va a enseñar a vivir en esta tierra. Pero tiene que ser conforme a su voluntad. Algunos envidian porque el Señor le da a otro más que a él en ciertas cosas. Nunca mires al Señor así, porque Él hace conforme lo que necesitamos. Si yo miro lo que está haciendo Dios con otro hermano y no lo está haciendo conmigo y parece que yo siempre estoy mal, o es porque el mal estoy porque yo estoy envidiándole, porque yo estoy diciendo al Señor que tiene que darme lo mismo que le das al hermano. Entonces, son caminos que no tienen salida, no tienen salida. Es un proceso. Y ahora aquí hay dos cosas. Hay dos componentes, vamos a decir, que componen esto. Este proceso tiene dos componentes. Muchas cosas tienen dos componentes, ¿vale? Un componente es de relación, ¿vale? La santificación es un proceso y este proceso tiene un componente que es un componente de relación, ¿vale? Evitar practicar en el mal y ser influido por el mal. O sea, yo no tengo que tener ninguna relación con el mal. Ninguna. Es un componente de relación para que la santificación, el proceso de santificación ocurra, pase, se haga real. No tengo que tener ninguna relación, evitar participar en el mal, ¿verdad? A veces esa cosilla que nos da sabiendo que está mal y el Espíritu Santo te dice no y lo haces. Estás teniendo una relación con el mal.
y ser influido por el mal. El mal influye, y mucho. El mal es poderoso, pero más poderoso es el bien de Dios. Mucho más. Entonces, esas son las cosas que tenemos que tener en cuenta. El proceso se va a hacer porque es voluntad de Dios. Vamos a leerlo luego en Tesalonicenses. El proceso de la santificación es voluntad de Dios para el creyente. Él es así, quiere esto para nosotros. Pero ahora, o paro el proceso o dejo que el Señor haga lo que tenga que hacer conmigo. Tengo que evitar todo tipo de envidia, tengo que evitar todo tipo de tentación de hacer y dejarme llevar y luego decirse, no, Señor, perdóname. Bueno, el Señor te va a perdonar. Pero ten cuidado porque si insistimos, el Señor, su palabra, su advertencia, ya no la vas a oír. Y esto funciona así, Dios no es malo, porque no nos haría ningún bien insistiendo en algo que tú no quieres hacer. ¿Puede ser así? ¿Es así? Evitarlo. Y hay otro componente que es un componente moral. El tema de la moralidad y lo que es moral y lo que es inmoral, hay en tiempos de la sociedad como que coge mucha fuerza a veces y estamos en un tiempo en la sociedad en que el tema de la moralidad se empieza a tratar, pero se empieza a tratar en ámbitos políticos, en ámbitos que no tienen nada que ver con el cristianismo. ¿Por qué? Porque para unos le conviene una moralidad humana a su medida, ¿verdad? Y defienden esa moralidad. Defienden el derecho moral de que una madre, ¿verdad?, aborte a su hijo, lo mate. Y defienden esa moralidad. Nosotros, eso ahí hay un componente que tiene que ver con la moral, con crecer en santidad y pureza moral, en las actitudes, pensamientos y acciones. Actitud, pensamiento, acciones. La moralidad en la tierra es bajísima. El hombre, el ser humano hay una inmoralidad en muchos sentidos que todos vemos que hay un crecimiento de esto, en vez de un descenso, de que la gente rechazara lo que realmente es, vamos a decir en palabras humanas, antinatural, lo que está pasando y lo que ya lleva pasando unos bastantes años, que se está, ¿cómo diríamos?, normalizando, no me salía la palabra. ¿Y qué ocurre cuando lo inmoral se normaliza? Pues que crece la sociedad. Y lo que antes creíamos que era inmoral, ahora no hay ningún problema. Entonces, la santificación tiene también este componente, un componente moral. No puede haber una santificación, una santidad, cuando nuestra moral deja mucho que desear. Dice, bueno, pero yo estoy casado y no me voy con nadie, porque parece que siempre vamos ahí. Pero hay pensamientos inmorales que no tienen nada que ver con una ética, con una moralidad, que son malos pensamientos acerca de otro hermano. Enjuiciamos enseguida sin conocerle. Eso no está bien. Piensa bien si no lo sabes. No enjuicies todo el rato a todo el mundo. Eso éticamente, moralmente, esos pensamientos es un componente. Te van a impedir de que sea el espíritu que te vaya dando y dando un proceso de todo lo contrario.
los pensamientos. Yo siempre acabo hablando de esto, no sé cómo lo hago, de los pensamientos y de la actitud y de las acciones. Dice mucho, ¿verdad? Las actitudes, el cómo hacemos las cosas. A veces hacemos las cosas con una actitud escondida. Dice, no hagáis las cosas para los hombres, para que os vean. ¿Ves? Eso es un tipo de actitud. Eso no es limpio para un cristiano. El mundo hace eso. No rompes relaciones entre hermanos porque no eres claro. No hay claridad, ¿verdad? Y se rompe. Y siempre hay como algo ahí. Y se nota. Porque siempre hay algo que no. Hay una actitud por dentro que estamos velando, que quiero que yo vea otra cosa de mí que no es verdad. Es un componente. En la santidad del Espíritu Santo, ahí la paramos. Esas actitudes que van por detrás, que no hay claridad. ¿Ves? Estamos yendo a la perfección. Por eso mucha gente se desvía en el cristianismo y se vuelve religioso. Porque saber y hacer le cuesta mucho. Prefiero saber y hacer lo que buenamente pueda, pero si estoy delante de los cristianos, de los que han creído, pues me comporto de otra. No tengo conversación. Y a veces eso dice mucho de nosotros. Los hermanos dicen, hablar entre vosotros, con cánticos, ¿no? Con salmos, tener conversaciones. Dice, no habléis ni de esto, ni que se os pase por la cabeza, nos advierte. ¿Por qué? Porque hoy tenemos este tema que nos da el por qué no lo hagamos. El proceso de la santidad se para. Hazte por un instante un pensamiento de cómo podría ser en 2-3 años. ¿Cómo te ves? En 2-3 años. Alguno dirá, pues más mayor, digo, no, sí, ya. Es que eso es inevitable. Pero si te ves que has crecido, que estás siendo apartado para el Señor, la santificación del Espíritu está. Te ves haciendo cosas para Dios. Es que te ves. Y así es como tenemos que vernos, porque para eso hemos sido llamados, porque dice, porque la santificación es voluntad de Dios, es lo que quiere para los creyentes. Esa santificación. Alguno no anhela nada, ni ministerios, ni nada, simplemente se salvó. Y tiene mucho eslabón suelto, partido, porque no hay una claridad, no vamos a... Y Jesús dijo, mira, tenéis que ser luz para este mundo. No nos puede costar estar entre hermanos. Tiene que ser algo que fluya, que algo que sea agradable. ¿No? Claro que cada uno tiene sus cosas, ¿no? Bueno, pues hay cosillas que tampoco vamos a decir, bueno, pero sí algo limpio, algo santo, algo que fruto de una santificación. El Señor me está ayudando a apartarme del mal, para que no me haga una influencia el mal en mi vida. Me está ayudando, está trabajando en mi interior. ¿Cómo me veo? Yo lo he dicho esto porque venía un pensamiento de cuando yo empezaba. Y no hace mucho, bueno, ya hace unos pocos años, pues yo no sé si con quién hablaba, no lo voy a decir, ¿no? Pero digo, yo creo que
que con esta edad, una cosa. Si llego a esa edad, lo veré, lo que estaba yo sintiendo. Pero bueno, eso no es malo. Lo malo es creer que vas a hacer algo por ti mismo o porque te vean, ¿verdad? Tienes una necesidad de que alguien siempre te dé esa aprobación. Hay gente que tiene una necesidad de darle aprobación en todo. Y bien, tenemos que aprobarnos, oye, lo has hecho bien, lo has hecho bien, lo has hecho bien. Pero no hablo de eso, hablo de por dentro, algo que no funciona, algo que no es muy limpio, ¿eh? Que contradice la palabra de Dios. Así de fácil. Bueno, como hemos hablado del proceso y de sus dos componentes, podemos decir que este proceso se desarrolla, ya lo he dicho, no en otra cosa, sino en la verdad de Dios, ¿verdad? En tanto los creyentes crecen, o creen, mejor dicho. En cuanto los creyentes, claro, si son creyentes tienen que creer en lo que piensan y viven fieles a la verdad. Voy a leerlo bien porque este proceso se desarrolla en la verdad. En tanto los creyentes, creen, piensan y viven fieles a la verdad. Dice, en relación con Dios, consigo mismo y con el mundo. Esto es importante. Yo sé que es una frase un poco larga para sujetarla en la mente, pero tiene que ver con fidelidad a la verdad. Este proceso se desarrolla en la verdad y hay que ser fieles en cuanto a lo que creemos. A veces no somos tan fieles en lo que creemos, es que el hombre es muy complicado. Hemos creído a Cristo y no somos fieles en lo que conlleva el haber creído en Cristo, el haber nacido de Dios. No somos tan fieles a veces en eso, ni tampoco lo que piensan. Y que viven fieles a la verdad. Dice, bueno, lo importante de todo esto, voy a resumirlo, tiene que ver en relación con Dios. Dice, ¿somos fieles en la relación con Dios? ¿De verdad? La palabra es verdad. ¿Qué dice la palabra de Dios en cuanto a la relación con el Dios de la palabra? Ahí tenemos que ser fieles. Este es el proceso. Tenemos que ser fieles con nosotros mismos. Dice, bueno, yo conmigo soy súper fiel porque me proveo de todo lo que puedo. Esa es mi fidelidad. Vamos, en esa no fallo. Pero ¿cómo se falla en ser fieles a nosotros? ¿Qué es lo que ha hecho Dios por mí? ¿No? ¿Soy fiel a lo que ha hecho Dios por mí? ¿Soy fiel con mí mismo? ¿Soy claro conmigo mismo? Dice, no os engañéis a vosotros mismos. ¿Ves? Si nos engañamos a nosotros mismos, no estamos siendo fieles a nosotros mismos. Y sobre todo, también con el mundo. Fieles con el mundo. ¿Qué significa? ¿Qué significa ser fieles con el mundo? Cumplir el mandamiento, ir y predicar el Evangelio, enseñarles todo lo que el Señor nos ha enseñado y bautizarles en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el proceso. Y eso no es bueno que se pare. A veces decimos, bueno, que son tantas cosas, si mañana me lo repites otra vez, a lo mejor me quedo con un poco más. Ponte atención, estate atento. Estate atento. Inténtalo. Inténtalo para conseguirlo. ¿Sí? Bueno, un poquillo más. Tenemos 5 minutillos. La palabra de Dios, que es la misma verdad, dice, por tanto que es la misma verdad,
Dice, es la norma de verdad contra la cual todo lo demás se tiene que comparar y calificar. ¿Ves? Dice, ¿cómo hago? ¿Cómo sé? Pues con la verdad podemos comparar lo que pensemos, nuestra fidelidad, podemos compararlo todo, nuestra actitud, compárala con la verdad. Si coincide, todo va bien. Y tiene que ser calificada. ¿Qué calificación me doy yo hoy? Pues hoy he tenido un día muy malo. Mi calificación hoy, bueno, ¿has luchado? ¿Sí? Bueno, pues de lo que se trata. No sé, si no hemos luchado en contra de lo que sabemos que no hay que ir a favor, estamos conscientes y entendidos que estamos en una guerra, en una batalla. Estamos en una batalla y no hago todo el bien que me gustaría hacer. ¿Sí? Pues me califico. Tengo que leer la Escritura. Ahora digo, un obrero aprobado. Un obrero aprobado, ahí lo lees o lo puedo leer todos los días al acabar el día y darme una calificación como obrero aprobado. He aprobado el día y el Señor, pero he fallado mucho, mi pensamiento ha estado en otras cosas, he pensado más en mí que en el prójimo, he tenido oportunidad de ayudar a alguien y he sido como el levita y el fariseo y el religioso que pasaron al lado de uno que había sido apaleado en el camino de Jericó. Y yo tengo un mensaje ahí que pone, el título es, lo vio y lo vio. Pero uno lo vio y fue. No le dijo, oye, que ahí hay un hombre que está tirado, que le han pegado. Ir a hacerlo, no. Voy yo. Esa es nuestra comparación. En ese pasaje, a los que le hablaba, creían que iban a ser los héroes de esa historia. Y resulta que ahí lo que pasó es que Jesús les dijo, estáis fuera del plan de Dios. El que vosotros creéis que no es porque es samaritano y tenéis vuestras diferencias, ese es el que hizo realmente. Acércate. Porque a veces, bueno, mira, vamos a decir, no nos cuesta ver a uno que ha sido atropellado, que ha sido apaleado, que le ha pasado algo y está tirado en el suelo. Muchas veces por pura humanidad te acercas. O hay un accidente, te bajas de tu coche y vas a ver qué le pasa. Pero hay heridas muy profundas que necesitan cercanía. Esa es la enseñanza del buen samaritano. Esa es, porque el otro también, pero está hablando de algo más profundo. Si yo no tengo relación con alguien dolido, alguien apaleado, ¿verdad? ¿Cómo voy a saber? ¿Cómo voy a ayudarle? Lo vi y me fui. O le dije al otro, ves tú. ¿Ves? No tiene, eso no es. La calificación sobre esta actitud, en cuanto al obrero aprobado, la calificación es baja, bastante baja. Y lo que digo, sobre todo en esto, no nos acostumbremos a hacerlo así. Sí. Bueno, vamos a leer en la primera carta que escribió Pablo a la iglesia que estaba en Tesalónica, que se formó en Tesalónica, Grecia, y en el capítulo 4, bien, capítulo 4 y versículos del 1 en adelante, empieza diciendo, por lo demás, hermanos, os rogamos y os exhortamos en el Señor Jesús,
que de la manera, dice, que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. De esta manera que os hemos abundar, que no seáis escasos en esto, abundar. Dice, porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Aquí está. Dice que os apartéis de fornicación, ¿ves? De moral. No tiene que haber una relación con eso. Dice que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Dice, no en pasión de concupiscencia, dice, como los gentiles que no conocen al Señor, que no conocen a Dios. Dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Dice, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y os hemos testificado de estas cosas. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia. ¿A qué hemos sido llamados? Sino a santificación. La inmundicia. No hemos sido llamados a eso, ahí estábamos. Porque si seguimos leyendo, dice, así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también, dice, nos dio su Espíritu Santo. Si desechamos esto, dice, estamos desechando a Dios, lo que Dios nos enseña, lo que a Dios le agrada, porque es voluntad de Él. Y cuando tenemos que tener bastante precaución cuando decimos voluntad de Dios, la voluntad de Dios es algo muy poderoso, ¿eh? Lo que es voluntad, lo que Él quiere, es algo que tenemos que tener en cuenta. Dice, bueno, la voluntad de Dios es que no es solo una cosa, son muchas cosas. Que tenemos que ir a la palabra de Dios y ver, y veremos que esto es voluntad de Dios, esto es voluntad de Dios, la voluntad de Dios es esto, y abundar en esto, saber en estas cosas, porque la mentira y lo que no es de Dios y lo que yo creo que es de Dios pero no es de Dios, ¿dónde encontraré? ¿Con quién lo confrontaré? Con la palabra de Dios, que es verdad, y es la que me da la calificación. Dice, pues yo por mucho tiempo estaba pensando de que esto no tenía mucha importancia, que estaba haciéndolo lo mejor posible. Pero un día me da cuenta, dice, que confrontándolo con la verdad bíblica, dice, porque es que antes como no la leía, mi Biblia era para pasearla. Como no la leía, pues no me enteré. Pero ahora que la estoy leyendo, me ha confrontado y me ha dicho, pues mira, todo esto que tú creías que estaba bien, a Dios le está desagradando muchísimo, porque no ha sido llamado para inmundicia. No, sino para santificación. Y es importante, porque una persona los creyentes que estamos por voluntad de Dios llamados a santificación, a un proceso de apartarnos, de aborrecer el mal, de seguir el bien, esto da una gloria a Dios desde aquí, desde esta tierra, que es que nadie puede hacer eso. Nadie, si no tenemos el poder de Dios. Es fundamental el Espíritu Santo en nosotros. Si no, es religión. Y el religioso quiere, dice, sabe, dice, reconoce ciertas cosas, pero no se pone manos a la obra. Busca la posición en la que tienes. Busca todo este tipo de cosas. Y confróntalas, compáralas, califícalas. La verdad es la verdad. Y tenemos un libro que esto tiene un valor grandísimo, grandísimo, porque aquí es a donde nos dice cómo, lo que es verdad, lo que es mentira. Es un acompañante fiel, no es para pasearlo, es un acompañante fiel, donde puedo consultar con la palabra de Dios, que es una extensión de Dios mismo. Él la palabra es Dios como que toma forma, ¿no? En letras, en escritura.
Esto es muy bonito para mí y para vosotros. Por eso venimos a los estudios, ¿no? Queremos oír la predicación, porque estamos en esto. ¿Vale? Bueno, pues yo creo que voy a acabar con una frase. Son las 9:05. Jesús, en su oración sacerdotal, dijo 17 y 17, esto que hemos estado tratando. Ahora, nuestra oración, ¿cuál podría ser para este momento, para este mensaje de Dios, para esta palabra de Dios? Yo creo que tengo uno. Oremos por nuestra santificación. Cuando tenemos un estudio y Dios nos da una palabra, un mensaje, una enseñanza, oramos por eso que he oído, para que se haga realidad, para que me dé fe, para que no se me olvide, para que me ayude a retenerlo, ¿verdad? Esa es la oración del momento. Oremos por nuestra santificación, porque esto no se pierda, porque esto no sea algo que lo he dejado ahí en un lado, que ya no me preocupo. Soy tan santo que ya que no me coge tanta santidad. Llegaremos a pensar así si nos olvidamos de todo esto. Pero el día que vuelva el Señor, que no te ha abandonado, que vuelva el Señor y te presente su verdad, ese es tu día de poner remedio. Y ahí bien merecen unas buenas lágrimas, unas buenas lágrimas como las de Pedro, que lloró amargamente, porque le miró el Señor no con desprecio, ni mucho menos. ¿Cómo miró Jesús a Pedro después de haber estado Pedro allí en el patio diciendo, no, yo no soy de ellos, y blasfemando y demás allí, ¿verdad? La mirada que confrontó Jesús con Pedro dice que lo le rompió y lloró amargamente, y vemos la transformación, el proceso que empezó de santificación con Pedro, cabeza de la Iglesia, ¿verdad? Uno de los líderes de la Iglesia primitiva. ¿Sí? Pues amén. Pues vamos a orar. Yo lo voy a hacer desde aquí, porque esta oración es no para vosotros, sino para mí también. Señor, te pido, Señor, que sigas, Señor, santificándonos, apartándonos, cuidándonos, protegiéndonos, Señor, del mal. Ayúdanos, Señor, siempre a verificar mis pensamientos, mis actitudes, Señor, con tu palabra. Y ahí sabré si estoy plenamente en la verdad o estoy, Señor, siendo mezclado con mentira, con maldad. Señor, tú tienes el poder, tú tienes la voluntad de santificarnos, Señor. Nos has justificado dándote a ti mismo, Señor, por nuestros pecados. Hoy tenemos, Padre, una posición especial, privilegiada. Y quieres comenzar y quieres continuar, en algunos empezar, en otros continuar este proceso, Señor, de santificación. Apártanos para ti, Señor. Ayúdanos a ver lo que tú quieres hacer o cómo tú nos estás viendo para un futuro, Señor. No queremos, Señor, ser los mismos, sino que ser alguien, Señor, que tú puedas usar como instrumentos de honra, Señor. Así nos apartamos de toda esa maldad, seremos útiles para toda buena obra. Santifícanos, Señor, en tu verdad. Yo sé, Señor Jesús, que tu oración traspasa todas las edades, todas las épocas, y hoy, Señor, está actuando de la misma manera que actuó en ese momento. Esa es nuestra fe, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, queremos orar por nuestra santidad, Señor, por nuestra santificación.
Gracias por todo. Amén y amén.